Tenemos el gran privilegio de continuar meditando en el Evangelio de Juan, capítulo número 15. Ahí estamos en la historia que leíamos hace algunos días. Esta semana, especialmente a partir de hoy, vamos al capítulo 20. Hemos podido brincar un poco de capítulos porque estamos tratando en esta última semana de ir de acuerdo a la conmemoración de la Semana de Pasión. Así que no estamos siguiendo un orden secuenciado de los capítulos, sino que estaremos haciendo un salto ahora hasta el capítulo número 20. Esa es la 43ª meditación. Soy el pastor Rafael Pola. Hoy leeremos los primeros 5 versos del capítulo 20 que dice de esta manera. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así fue que fue corriendo a ver a Simón Pedro, el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Una descripción muy interesante de esa primera escena de la resurrección, porque está, digamos que podríamos decir que está totalmente descrita en términos de la humanidad de los personajes. No podemos exagerar la importancia de María Magdalena en la narrativa de la resurrección de Juan. No solo aparece abriendo la escena en la madrugada, también la reconoce una visión angelical al interior de la tumba y un diálogo revelador con Jesús que termina con una comisión, una encomienda. Es la primera en llegar al huerto, es la primera en ver la tumba vacía, es la primera en hablar con Jesús resucitado, es la primera en recibir la encomienda de proclamar el mensaje de la resurrección. Pero la primacía en el tiempo no pasa por alto también la calidad del testigo. María Magdalena ha tenido un encuentro transformador con Jesús. Ella viene de un pasado trágico y ha sido objeto del poder liberador del Maestro. Acompaña, según Juan, a María al pie de la cruz, lo cual habla de una intimidad en el círculo más cercano de Jesús. Y el primer día de la semana está más que dispuesta a seguir sirviendo a su Maestro, aunque éste yazca en la tumba. Su diálogo con los discípulos muestra que no tiene idea alguna sobre la resurrección. Ella da por hecho que alguien se ha llevado el cuerpo del Señor. Juan describe una escena en la que predomina la confusión. Los discípulos han estado viviendo un evento tras otro totalmente inesperado para ellos e inexplicables. Jesús es aprendido, Judas lo traiciona, Pedro lo niega, es juzgado y condenado, crucificado y sepultado. No ha habido tiempo para procesar tanto dolor, tanta angustia, tanto sentimiento de impotencia. Pero María toma fuerza del fondo de su ser y sale aún de madrugada hacia el lugar en el que Jesús había sido sepultado. Pero menuda sorpresa. No se esperaba que alguien removiera la piedra y se llevara el cuerpo de su maestro. Tiene que poner al tanto a Pedro y al discípulo amado. Ellos salen corriendo hacia el huerto y confirman lo dicho por María. El cuerpo del maestro no está en la tumba. Es posible, presuponen, que alguien ha tomado el cuerpo del Señor. La resurrección fue uno de los acontecimientos más difíciles de comprender para los discípulos y también para el hombre de hoy. No es para menos. El único antecedente que ellos conocían había sido la señal de la resurrección de Lázaro, pero nada se comparaba con lo que estaban viviendo. Cada uno tendría su propia experiencia. Juan, Pedro,
María Magdalena. Cada uno tenía una relación diferente con Jesús. Pedro, asumiendo un lugar de cierto liderazgo entre los 12. Juan, reconocido como el discípulo a quien Jesús amaba, y María Magdalena, absolutamente comprometida con su Señor. No es para menos lo asombroso de esta descripción. Un varón impetuoso como Pedro, un varón tierno como Juan y una mujer completamente entregada como María Magdalena. No podía ser para menos su gratitud. El Señor no solo le había dado libertad espiritual, también le había aceptado dentro del grupo de las mujeres que le seguían, una suerte de discípulas atípicas para su tiempo. Para cerrar su participación, esa mañana le toca ser testigo de la tumba vacía y aún tendrá inolvidables experiencias que vivir y que conoceremos en las meditaciones de los próximos días. ¿Quién eres tú? ¿El impetuoso Pedro, el tierno y amoroso Juan o la comprometida María? Cada uno tenemos nuestra propia relación con Jesús y nuestra propia vivencia de la resurrección. Hasta aquí nuestra meditación de hoy. Te invito a que la compartas en tu página de Facebook o también en el canal de YouTube de Missio Dei México. También se encuentra en los podcasts de iVoox y de Spotify.